Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Cuando lo tenga ahí me dice amén, por favor. Honrando la palabra en la obra del Padre, del Hijo y la presencia del Espíritu Santo, leemos como está escrito. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todo, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, te honramos, te bendecimos, te exaltamos. Permite, Señor, que tu palabra, Dios mío, haya cabida, Señor, en nuestro corazón y produzca, Señor, el fruto con el 100 por uno. Yo me quito de este lugar, poderoso Dios, que sea tu Espíritu Santo hablando, Señor, a través de mi vida, poderoso Dios, Padre Santo, a todos los que estamos en este lugar por escuchar tu palabra, Señor, que ponga carbón encendido, Señor amado, en mi labio, y que esa unción de tu Espíritu Santo corra, Señor, a través de este lugar y pueda así, Dios mío, hablar a nuestros corazones, Dios mío, para poder ser transformados por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo venimos atando a Satanás, al hombre fuerte, a toda presencia de potestad maligna, Señor, y declaramos este lugar, Señor, lugar de liberación, lugar del poder de Dios, lugar, Señor, donde tu presencia, Dios mío, se estará derramando de una forma poderosa, Dios mío, rompiendo toda cadena, sanando, Señor, purificando los corazones, restaurando la vida aquí, de que podamos, Señor, ser aptos, Dios mío, útil, Señor, santificado para hacer tu obra. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Alabado sea el Señor. Podemos, hermanos, sentarnos y así poder escuchar la palabra del Señor Jesucristo. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Alabado sea el Señor. Pero el fundamento de Dios está firme. ¿Qué significa esto? Que Dios no es un Dios que cambia como cambia el hombre. Dios no es un Dios que cambia su palabra. Su palabra dice que Él es el mismo de ayer, de ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Los hombres son que cambian. Las personas somos que a veces cambiamos. A veces nos acomodamos espiritualmente. A veces nos desanimamos. A veces nos desesperamos. ¿Por qué? Porque tenemos una alma que cambia. Una alma que está buscando siempre cosas nuevas. Pero dice la palabra del Señor, pero el fundamento de Dios está firme. ¿Qué significa esto? Que Dios es un Dios firme. Diga conmigo, firme. Dios no cambia en su palabra. Alabado sea el Señor. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dice la palabra ya en 1 de Pedro: sed santos porque yo soy santo. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. De modo que la santidad no solamente debemos llevarla aquí adentro de la iglesia, sino también debemos llevarla allá afuera, para la gloria del nombre de Jesucristo. Alabado sea el Señor. ¿Por qué razón? Porque somos hijos de un Dios santo. Y nuestro Dios santo quiere que sus hijos nos parezcamos a Él. Bendito el Señor Jesucristo. Cuando usted tiene hijos, naturalmente sus hijos nacen iguales a usted, y usted se goza cuando los mira igualitos a usted. De la misma forma Dios se goza cuando tiene hijos, alabado sea el Señor, que se parezcan cada vez más y más a Él. Alabado sea el Señor. Dice la palabra que de gloria en gloria somos transformados. Esto significa que tenemos que estar sumergidos siempre en la gloria del Señor, buscando siempre la gloria del Señor para ir siendo transformados, como dice la palabra, a la plenitud de Cristo.
lleno de sabiduría para poder hablar con la gente, para poder enseñar la palabra de Dios. Siempre tenía una respuesta y siempre andaba en santidad. Dice el libro de Juan 17, alabado sea Cristo Jesús. ¿Está ahí conmigo? ¿Lo puede leer, por favor? A su nombre sea la gloria. ¿Quién vive, hermanos? En el versículo 16 dice: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Escuchen muy bien lo que el Señor Jesucristo dijo: que no somos del mundo. Y el que está a la par suya, usted no es del mundo. Aunque caminemos en el mundo, no somos del mundo. La Biblia dice que el cristiano no debe amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Pues el que ama al mundo y las cosas que están en ellas, dice la Biblia que se constituye enemigo de Dios. Y yo no creo que usted quiera ser enemigo de Dios. ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? Pues hermanos, no hay que amar las cosas del mundo. El libro de Colosenses 3, versículo 1 nos dice: si vuestra vida está escondida en Cristo, buscar primeramente las cosas de arriba y no las cosas de la tierra. Alabado sea el Señor. Amén. Debemos poner nuestra vida en las cosas de arriba. ¿Qué significa esto? Que debemos, hermanos, poner nuestra visión, nuestro propósito en ser igual que Cristo Jesús. ¿Y qué hacía Cristo Jesús? Versículo 19 de Juan capítulo 17: y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Una persona que quiera ser instrumento de Dios debe estarse santificando. Digo mismo, santificando. Debe estarse santificando. ¿Por qué es necesario santificarse? Dice la palabra ahí donde estamos leyendo, segunda de Timoteo capítulo 2 versículo en el 20, dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera, de barro, y unos son para usos honrosos y otros para uso vil. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil para el Señor y dispuesto para toda buena obra. Cuando nos santificamos, cuando pedimos al Espíritu Santo que venga a nosotros, porque la santificación no la hacemos nosotros, pues nosotros no somos santos. Aunque la Biblia dice que somos santos cuando somos del linaje de Jesucristo, pero lo que le quiero decir es que la santidad no procede de nosotros. La santidad procede del Espíritu Santo que desciende y toca nuestra vida a fin de que estemos preparados para toda buena obra, a fin de que estemos útiles para el Señor y dispuestos para toda buena obra. Se siento que somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Pero para qué? Para que anunciemos las verdades y las virtudes de aquel que nos llamó. ¿De dónde? De las tinieblas a su luz admirable. El cristiano no debe conformarse con las tinieblas. El cristiano no tiene que conformarse a este mundo. El libro de Romanos capítulo 2 versículo 2 dice que no debemos conformarnos a este mundo, sino que tenemos que transformarnos por medio de la renovación de nuestros pensamientos, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, que siempre será santa, agradable y perfecta. El cristiano no debe acomodarse espiritualmente. El cristiano tiene que buscar más y más de Dios. Debe buscar más y más de su espíritu, porque su espíritu nos anhela celosamente. Dice la palabra que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y si es templo del Espíritu Santo, entonces solo el Espíritu Santo debe morar ahí, porque dice la palabra: ¿qué comunión tiene Belial con el Espíritu Santo? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? De modo que si no hay comunión entre ellos mismos, nosotros debemos andar en una santa manera piadosa de vivir, aguardando los tiempos en que estamos, porque los tiempos cada vez son días malos, cada vez son más malos. Entonces debemos aprovechar bien el tiempo. Esto quiere decir, si a usted le queda tiempo libre, haga ayuno. Si a usted le queda, media hora de tiempo libre, no le invierta en la televisión, invierta orando, invierta pensando en qué puede hacer para el Señor, pensando en cómo puede mantenerse en santidad, porque el día menos esperado
y pasará el momento cuando el Señor venga, y aquellos que no estén preparados se les va a cerrar la puerta. Y dice la palabra que cuando se cierre la puerta, muchos van a estar tocando y le van a decir: Señor, si en tu nombre hicimos esto, si en tu nombre cantamos, si en tu nombre echamos fuera demonios, si en tu nombre hicimos esto, él va a decir: apartados de mí, hacedores de maldad, apartados de mí, no los conozco, hacedores de maldad. Porque lo que el Señor mira es lo que tú haces, alabado sea el Señor, pero lo que tú haces en secreto, lo que tú haces fuera de tu casa, lo que tú haces cuando estás en tu cuarto, lo que tú haces cuando estás en el trabajo, hacedores de maldad, apartados de mí. El Señor no se fija tanto en cuánto danzas en la iglesia, en cuánto cantas, en cuánto lees la Biblia, no. Él mira el interior tuyo, Él mira la santidad que hay en ti, Él mira cómo estás conectado con el Espíritu Santo, porque cuando Él venga a levantar a su iglesia, alabado sea el Señor, dará una palabra. Dice la Biblia que vendrá con la espada en su boca. Bendito Jesús, no sé qué palabra dirá, pero dice la Biblia que será una voz de mando, será una voz de poder, será una voz de arcángel, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué palabra más poderosa será? Que solo dirá: levántense, no se resuciten, y los muertos saldrán de sus tumbas y nosotros seremos transformados en el aire. Pero todo depende de cómo tengamos la santidad de Dios adentro de nosotros. La santidad de Dios no es un juego, porque dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor Jesús. ¿Y por qué nadie verá? Porque ninguna cosa inmunda entrará allá en los cielos. Dice la Biblia, Apocalipsis 21, versículo 9: pero los perros, los hechiceros, los mentirosos, los idólatras y todos los que hacen maldad se quedarán afuera. Los cobardes, los hechiceros y todos los que hacen y respiran maldad estarán fuera. Pero los que están con el Señor, los que buscan al Señor, resplandecerán como la luz de la aurora. Entrarán por las puertas de la ciudad. Así como es, hermanos, inevitable la muerte, así es inevitable lo que dice después Hebreos 9:27. Porque está establecido que cada uno de nosotros vamos a morir una sola vez. Y después de esto, dice la palabra, el juicio. Es inevitable el juicio de Dios. Nadie va a escapar de ese juicio. Todos estaremos de pie delante de Dios, delante del juez, para recibir lo que hayamos hecho en esta vida. Alabado sea Cristo Jesús. Los tiempos son malos y debemos aprovecharlos de la mejor manera. Decía la Biblia allá en Romanos 7, que si sembramos para la carne, sembramos para la muerte. Pero si sembramos para el Espíritu, sembramos vida y paz. Alabado sea el Señor. Tal vez usted que está joven, tal vez quiera meditar: no, pero yo todavía estoy chavallo, todavía soy joven y todavía tengo que disfrutar la vida. ¿Qué es la vida sin el Señor? ¿Cómo sabes tú cuánto vas a vivir? Hay mucha gente allá en el infierno. Incluso el rico le rogaba a Abraham y le decía: déjame ir un momento, aunque sea unos minutos, para avisarle a mis hermanos que no vengan a este lugar, porque es un lugar de tormentos. Mucha gente en el infierno está clamando, pidiendo perdón, pero ya la puerta se ha cerrado. Ya no pueden volver a la vida y arrepentirse, porque es el momento, es acá en la tierra. El momento de convertirse y arrepentirse es acá en la tierra. Alabado sea el Señor. Es el momento de gracia que el Señor nos da. Conoce el Señor a los que son suyos. El fundamento de Dios está firme. Dios no confunde lo santo con lo profano. Lo santo tiene que ser santo y lo profano que sea profano. Pero Dios no confunde. O anda en santidad o camina en inmundicia. La Biblia dice: el que es santo, santifíquese más. El que es puro, purifíquese más. El que es limpio, límpiese más. Y el que es impuro,
Y el que es sucio, ensúciese más. Pero nosotros no somos de los que nos ensuciamos. Nosotros somos de los que nos limpiamos con la sangre del Cordero. De los que te decimos, Señor, llena mi vida. De la misma forma que Jesús tomó un azote de cuerdas y empezó a sacar los cambistas del templo, empezó a purificar el templo. De la misma forma Él quiere que nuestros templos estén purificados. En una casa grande hay muchos instrumentos. En Roca Firme hay muchos instrumentos. Unos para usos de honra y otros para usos menos de honra. Cuando le digo esto, es los privilegios de honra: cantar, predicar. Esos son instrumentos, uso de honra. Tenemos vasos en la casa de vidrio y vasos de plásticos y vasos desechables. Los desechables son para usarlos rapidito, cualquier persona, pero los de vidrio se los damos a personas importantes, usos honrosos. En la iglesia igual. Y los que estamos en privilegio, los que en algún momento tenemos cargo delante del Señor, somos más responsables por nuestra vida espiritual. No lo digo porque usted quiere agradarle al pastor, no, usted tiene un compromiso con Dios y Dios dice en su palabra que debemos estar, hermano, santificados, preparados para ser útiles al Señor, para estar dispuestos para toda buena obra, porque el Señor en estos últimos tiempos quiere derramar de su Santo Espíritu, pero necesita vasijas preparadas, necesita en donde depositar esa unción santa, esa unción preciosa, porque ¿sabe qué? La unción preciosa del Señor no se puede echar en cualquier cosa, debe echarse solo en aquellos instrumentos que el Señor tiene para su uso, para uso honroso. Alabado sea el Señor. Por eso, como creyentes, cuando estamos, hermanos, ejecutando en un cargo dentro de la iglesia, de la obra o fuera de la iglesia, debemos estar preparados, porque el Señor quiere usarnos para hacer de bendición a otras personas. Yo me usaba con mi hermano Alex cuando salíamos a dar la palabra, cómo el Señor puso personas en el camino para que habláramos de la palabra del Señor. No sabemos si esa persona era el último llamado que el Señor les estaba haciendo. Y me decía el hermano que me acompañó, hermano, pero lo que me gustó, que fuimos en ayuno por lo que nos salió de afuera. Le decía yo, claro que sí, hermano, porque no podemos ir si no vamos preparados. Cuando el cristiano no se prepara, Satanás se burla de él. No queremos que Satanás se burle de nosotros. Por eso tenemos que ser cristianos de carácter. ¿Sabe? Vi un hombre en la Biblia que tenía el espíritu de Jehová. Se llamaba Sansón. Desde su nacimiento tenía el espíritu de Jehová. Pero Sansón se dejó llevar, entretener por una mujer que se llamaba Dalila. Dalila no era del pueblo de Israel, y en la palabra de Dios decía que ningún hebreo debía casarse con personas o tener parentela con personas afuera de la religión, afuera del pueblo hebreo, pues el pueblo hebreo era considerado delante de Dios, así como la iglesia es considerada una nación santa. El pueblo hebreo era considerado un pueblo santo, porque Jehová Dios había dicho: me seréis una nación y gente santa. Vosotros me seréis un especial tesoro y pueblo apartado solo para mí. El pueblo de Israel era un pueblo solo apartado para el Señor. Y ahí nació Sansón. Sansón conocía la palabra de Dios. Pero es como aquel joven que quiere tener relación con una persona, hermanos, que no sea del Señor. Dice la Biblia, ¿qué relación tiene? La luz con las tinieblas, el creyente con el incrédulo. Eso dice el Señor. Y viene Sansón y empieza a enamorarse de esa mujer que no tenía que enamorarse. Pero empieza a entretenerse con ella. ¿Por qué? Porque no tenía carácter. Conocía la palabra de Dios, pero no tenía carácter sobre su vida. ¿Y cómo terminó Sansón? Dios lo había llamado con
dando vuelta en ese molino, lo pusieron en el estadio, le sacaron los ojos y servía como payaso o títere de la imagen. La gente se reía cuando él se caía y no podía ver. Así como el Espíritu Santo nos anhela celosamente, así también Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. No solamente anda buscando cómo devorarlo, anda buscando cómo avergonzarlo, cómo hacerlo sentir mal, cómo burlarse, cómo reírse. Recuerdo mi vida cristiana cuando empecé a buscar del Señor con intensidad. Los amigos que tenía, que no compartían, que compartía con ellos antes, íbamos de fiesta en fiesta, comenzaron a enojarse conmigo. Y había aquella presión, una presión como que si no venís ya no vas a ser amigo. Y uno cuando está en esos tiempos de adolescente, en esos tiempos de chamán, uno se siente que son mis amigos, son mis panas, son mi carne, mi familia, mi sangre. Y uno siente que si esos amigos le fallan, uno no puede fallarles a ellos. Por esa razón es que muchas veces acepta fumar y acepta beber, por tratar de mantener esa armonía con los amigos. Pero cuando comencé a caminar con el Señor, tenía que tomar decisiones sobre mi vida. ¿Sabe cuáles eran? Apartarme de todas aquellas amistades que no me conducían a nada bueno, que no me invitaban a nada bueno. Y yo era uno de los que no tenía carácter. Me costaba decirle que no. Cuando los amigos me llamaban, hey, vas a venir a la fiesta, ¿qué me costaba decirle que iba para la iglesia? Y muchas veces terminaba cediendo. Sí, está bien, ya voy. Y iba ahí, pero me sentía mal porque no había ido al culto. Pero me costaba decirle no a los amigos. Pero gracias al Señor, que cuando conocí después al Señor, pues ese tiempo fue bien difícil. Mi esposa pues siempre me ayudaba, me decía, no, usted tiene que decirle que no, ¿quieres que no? Y empecé a decirles, soy cristiano, yo voy a la iglesia. ¿Y sabe qué? Uno me decía, te arruinaste. Otros no lo aprobaban, pero había otros que me decían, qué bueno, es lo mejor que has tomado. Hace poco hablé con uno de ellos, está en los Estados Unidos, y ¿saben para qué me llamó? Y me dijo con estas palabras, me explicó el problema que estaba él pasando. Me dijo, Edwin, pues no me dijo Edwin, él me decía, bueno, me dice Bufuri, antes yo estaba en la música. Decía, Bufuri, vos sos lo más cerca que tengo de Dios. Y me decía, y me contaba el problema, te pido que le pidas a Dios por mí, porque yo sé que a vos te escucha más. Y mire que esas palabras me remontaron al tiempo donde ellos mismos se habían burlado. Al final, la gente ve el cambio que Dios hace en tu vida. Entonces no temas que la gente se burle de ti. No temas. De Job hasta la mujer se burlaba de él. Pero Job se mantuvo firme. Él sabía en quién había creído. Había creído en un Dios poderoso. Hermanos, vamos hacia la ruta de la salvación. Es cierto que vamos por un camino estrecho. Nadie dijo que este camino no iba a costar. Nadie dijo que en este camino le iban a tirar rosas. Pero sí que cuando lleguemos en este camino, la corona de vida nos está esperando. Y no solo eso, dijo el Señor, sino que también las bendiciones nos van a alcanzar. No corra usted tras las bendiciones, deje que las bendiciones lo alcancen, porque lo van a alcanzar. Dice la palabra, no he visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan.
Pero para tomar esa palabra debemos ver nosotros mismos y saber si estamos en justicia, si somos realmente, si Dios nos considera realmente justos delante de Él. Porque la palabra se va a aplicar cuando nosotros andemos en obediencia. Recuerden que el Señor les dijo a aquella gente, hacedores de maldad, porque decían una cosa, decían ser una cosa, pero con sus hechos lo botaban todo. Pero nosotros, dice la Biblia, no somos de los que pierden, sino que somos de los que vamos hacia adelante para la preservación de nuestra alma. Como dijo el apóstol Pablo en el libro de Filipenses 3:12, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo hacia adelante, hacia el supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. El apóstol Pablo tenía un propósito, y era de ver al Señor cara a cara, estar con Él. Yo le digo algo, en este camino cristiano, todos tenemos un propósito para con Dios. Todos tenemos un propósito. Nadie puede estar afuera de ese propósito. Lo importante es que usted conozca para qué fue llamado. ¿Qué es lo que Dios lo tiene haciendo aquí en Roca Firme? ¿Qué propósito tiene Dios con usted? Porque sabe que Dios nos ha entregado talentos y un día vamos a dar cuenta de ellos. De todo lo que el Señor nos ha dado, un día vamos a dar cuenta. Ahora, el propósito de Dios siempre es bueno y es agradable, y usted cuando lo encuentre se va a gozar y lo va a hacer con gozo, con alegría. Y esto es lo que tiene el pueblo cristiano que no tiene el mundo. Una persona que no conoce de Cristo está pensando en morirse, está pensando en ponerse un lazo al cuello, está pensando en esto y se le vienen muchas ideas a la cabeza. Pero un cristiano que tiene a Cristo y que está firme en Cristo Jesús se mantiene sólido, se mantiene firme. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque ya sabe qué es lo que está haciendo en la tierra, ya sabe para qué lo mandó el Señor, ya sabe qué propósito tiene Dios con su vida. Y aunque las circunstancias sean difíciles, todos los hombres de la Biblia, si usted lee la Biblia se va a dar cuenta que todos los hombres de la Biblia pasaron circunstancias difíciles. José fue vendido por sus hermanos, fue tirado a un pozo para que se muriera allí. Tuvieron que pasar unos para Egipto, se lo sacaron y lo vendieron a Egipto, vendido por sus propios hermanos. Fue encarcelado, estuvo en la cárcel, mas dice la Biblia, Dios estaba con él. Moisés, de pequeño, mandaron a matar a todos los niños. Él se escapó, tiernito, en un barquito, en una cesta que pusieron en el agua, a merced de las culebras, a merced de que se ahogara. Caminó por el desierto, desechado de su padre, el faraón que lo había criado, lo desechó, lo tiraron afuera con un pordiosero y caminó por el desierto, sosteniéndose solo en el invisible, y Dios estaba con él. Pero un hombre pescador que vivía de sacar peces, y con esos peces alimentaba a la familia. Un hombre de familia, con responsabilidades familiares, mas Jesús lo llama a ser pescador de hombres, lo llama a dejar el trabajo que tenía de pescar. Y la Biblia no registra que Pedro haya padecido hambres. Abraham, un hombre que su esposa estaba estéril, no podía tener hijos. Dios le promete que le va a dar un hijo a los 75 años. Y a los 100 años, 25 años después, ve la mano de Dios. A veces queremos que las promesas de Dios se nos cumplan rápido, pero Dios tiene un tiempo para cada cosa.
porque cada cosa tiene un propósito delante de Dios. Y Abraham es el padre de la fe. Cuán importante es que estemos tomados del Señor Jesucristo. En esta vida siempre vamos a tener luchas y vamos a tener pruebas, y unas más grandes que otras. Pero como dijo el apóstol Pablo, pero de todas ellas nos librará Jehová. De todas ellas. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará Jehová. Como también son muchas las aflicciones de los que están sin Cristo, pero aquellos no son librados, nosotros somos librados por el poder de Dios. Esa es la diferencia, estar en Cristo Jesús. Así que no se me desanime ni para atrás, ni para tomar impulso, sino que tenemos que ir cada día hacia adelante, buscando de Dios, porque los días son malos. Póngase de pie, vamos a orar en esta hora.